44 minutos pasan de las 9 de la mañana. Avanzamos en la última parte de 526 al fondo, aquí por Radio Trinchera, pero no te pongas triste. ¿Por qué? Porque todavía queda programa y además después doblan las campanas hasta las 12 del mediodía, como todos los días. Además, hoy, martes, por ejemplo, también está el stream ambiental a las 6 de la tarde. Y después, rock a priori. También a las 19 horas. Así que completísimo. ¿Sí? Buenísimo. Ya estamos en comunicación telefónica con Ana Barleta, integrante de la Comisión Provincial por la Memoria. Ana, buen día. Franco y Sol te saludan desde los micrófonos de Radio Trinchera. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buen día. Muy bien. ¿Vos cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, Ana, como para charlar un poco alrededor de lo que, bueno, estuvimos tocando, la verdad que esta triste noticia, la abordamos en las noticias la semana pasada, en relación a lo que ha sido la visita de distintos diputados y diputadas nacionales a distintos representantes del genocidio de Estado, presos por delitos de lesa humanidad. Sabemos de la obra de la Comisión Provincial por la Memoria. Hemos recorrido también el edificio situado aquí en calle 54 entre 4 y 5, si no me equivoco. Sí, exacto. Y sabemos no solamente de que se encuentra el registro también de inteligencia de la policía bonaerense, sí, y donde realizan claramente una investigación y mantener vivo lo que ha sido el terror de Estado, el terrorismo de Estado y sobre todo la responsabilidad de estos personajes. ¿Cómo se enteraron de la noticia? Si también se enteraron como nosotros a través de la publicación mediática y bueno, ¿cómo los tomó? Bueno, sí, creo que nos enteramos por los medios, por la difusión mediática que tuvo, que bueno, esa es una de las causas fundamentalmente por las cuales se hizo la denuncia penal, es decir, cómo sobre todo el diputado Benedict utilizó las redes sociales para, no solamente para difundir que habían ido a visitar a estos genocidas, sino expresando sus ideas, ¿no es cierto?, su ideología de defensa de estos genocidas, llamándolos, ¿no?, excombatientes por la libertad, contra la subversión marxista, etcétera, y esa difusión amplia en redes sociales es lo que es, la verdad, bueno, una afrenta a la democracia, a las memorias a la vigencia de la consigna tan fuerte que es en Argentina el nunca más, ¿no? El nunca más ¿a qué? Al genocidio, al plan sistemático de represión. Es decir, estos genocidas que son considerados por este diputado y por estos diputados que han ido a visitarlos como víctimas, ¿no?, de la democracia, son, bueno, fue probado que fueron asesinos, ¿no? O sea, que son responsables ¿de qué? ¿De qué son responsables? De secuestrar, de torturar, de desaparecer, de tirar gente viva o cadáveres al mar, de violar mujeres en los centros clandestinos de detención, de apropiarse de niños y también de propiedades, ¿no es cierto? De propiedades de desaparecidos o de torturados. Es decir, son cargos muy significativos que fueron probados desde el primer juicio, ¿no?, desde el juicio a las juntas en 1985, que fue probado que esto no fue una guerra y que fue un plan sistemático de exterminio. Entonces, bueno, eso es lo que justamente hoy la comisión está denunciando penalmente a estos diputados. Ana, Sol de este lado te saluda. Hay claramente como una ofensiva, una arremetida incluso en el plano judicial, ¿no? Quizás que nos comentes qué
qué movimientos estuvieron sucediendo estos meses con respecto a las penas que tienen los represores y genocidas que hoy están cumpliendo quizás penas. Pero bueno, que nos comentes eso, si existieron presentaciones para alivianar esas penas, para conceder domiciliarias, cómo las vienen trabajando. Mira, nosotros, o sea, la denuncia que estamos haciendo en este momento es por apología del delito, ¿no? Claro. Es decir, la cuestión no tanto de ir a visitarlos, porque eso posiblemente pueda ser una libertad que tienen cualquiera de ir a visitar gente a los penales, sino por las manifestaciones posteriores de apología del delito que deben ser investigadas y juzgadas y condenadas por el Estado cuando los funcionarios públicos hacen este tipo de manifestaciones que se difunden masivamente. Hubo fuerzas políticas que por suerte también se plegaron a repudiar estas manifestaciones, como bueno, Unión por la Patria, la Unión Cívica Radical, el Frente de Trabajadores, el FIT, es decir, que hay como un consenso importante, de un grupo importante de fuerzas políticas, y creo que son mayoritarias, de mantener, ¿no es cierto?, las líneas fundamentales de las políticas de justicia de estos 40 años de democracia, que con marchas y contramarchas, por supuesto, ¿no es cierto?, hubo momentos como la presidencia de Menem, cuando fueron indultados, y entonces desde ese punto de vista es un antecedente que algunos reclaman, es decir, la vuelta a indultar, como el procurador del Tesoro, como Rodolfo Barra, que elogia esa política de indultos. De todos modos, ¿no es cierto?, hay una ley del 2015 que prohíbe los indultos, ¿no? Claro. La ley 27.000, acá creo que tengo el numerito, 27.156 del 2015, que dice claramente prohibición de indultos, amnistías y conmutaciones de penas en delitos de lesa humanidad. No obstante, la existencia de esa ley, que está vigente, bueno, se proponen, ¿no es cierto?, indultos, no sé, o rumores, o mensajes, etcétera. Por otro lado, sabemos que estos diputados están vinculados, muchos de ellos, y los represores que ellos visitan a la vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarroel, que desde hace bastante hace una campaña, ¿no es cierto?, en defensa de estos genocidas, con la idea, ¿no?, con la justificación de que son víctimas de venganza por parte de exterroristas que hoy están gobernando. Eso es lo que ellos están diciendo. También sabemos que la hermana de Alfredo Astiz, uno de los represores, no hay duda de su participación, ¿no es cierto?, en el genocidio, está pidiendo por la libertad de su hermano, como Cecilia Pando, ¿no?, y otros familiares. Es decir, bueno, a mí me parece que lo más preocupante es que hoy vemos esa trama, ¿no? Esa trama que efectivamente puede ser minoritaria, pero constituye una trama y hay que pensarla, ¿no? Sí. Hay que pensarla. Ana, en este punto, y en relación a que quienes van a visitar a los detenidos, a los genocidas detenidos por delitos de lesa humanidad, son diputados nacionales. Recién nombrabas a Victoria Villarroel, que es vicepresidenta de la Nación. Porque a diferencia, digo, de Cecilia Pando o de expresiones de estas características de quienes querían discutir que lo ocurrido no había sido un genocidio de Estado, que no había terrorismo de Estado, en este caso estamos hablando de diputados, vicepresidenta de la Nación. Exacto. O sea, gente que ha accedido con el voto. No solo, digo, la preocupación que podamos hacer algunos en clave ideológica, pero
la gravedad que tiene en clave de nuestra democracia que haya personas que estén planteando no una revisión del pasado, directamente que las condenas existentes por parte de la justicia, no sé, es como si el tribunal hubiese sido el tribunal de alguna organización político-militar de los 70, y estamos hablando de tribunales de tribunales federales de nuestra justicia en funcionamiento. Digo, la gravedad de esta discusión, de la discusión pública sobre todo también, me parece. Claro, obviamente, es decir, la gravedad es lo que vos decís, que sean funcionarios públicos, que sean funcionarios públicos, que sean diputados de la nación. Por eso es grave, por eso también creo que una parte de las fuerzas políticas han reaccionado frente a esto, porque es inconcebible la existencia de estos diputados, la permanencia en la Cámara. Bueno, veremos qué medidas se toman, que son más políticas, es decir, son las medidas del Congreso, pero también la denuncia penal está habilitada justamente por eso que vos decís, porque es apología del delito por parte de funcionarios públicos, ¿no? No es, sí, bueno, familiares de los genocidas, familiares de los presos, ¿no? O visitas a la cárcel, sino esas manifestaciones. Claro. El diputado Benedict, en donde dice que los juicios han sido una farsa. Claro. Es decir, ¿cómo es posible afirmar que los juicios han sido una farsa? Juicios como esos deberían haber tenido los desaparecidos. Acá hay una cuestión central que no se valora. La desaparición es un delito supremo, es un delito máximo, es hasta la negación de la muerte a una persona. Entonces, la desaparición, ¿cómo se explica? Y más allá del silencio que toda esta gente presa, que estos perpetradores están guardando sobre el destino de sus víctimas. Entonces, la desaparición, además de los secuestros, las torturas... Sí, la apropiación de hijos, eso, sí. La apropiación de niños, ¿cómo se puede eso valorar como una farsa, ¿no? Escuchamos los testimonios de los sobrevivientes en los juicios. Los sobrevivientes han dado pruebas fehacientes, no solamente pruebas fehacientes que no son solo sus declaraciones, que no son solo sus testimonios de padecimiento. Aquí los juicios han probado la existencia de los campos de exterminio, han probado los campos clandestinos armados en muchísimos puntos del país. Uh-huh. ¿Cuántos centros clandestinos se han detectado? Más de 600 en todo el país. Entonces, cuando se está hablando de farsa, se está negando una parte muy importante de lo que ya ha sido establecido por la justicia y también por la historiografía. O sea, también por la historiografía. No solamente es un tema de juicios, es un tema de la historia argentina. Es un tema de el tipo de Estado que hemos tenido durante esos 7 años de la dictadura militar. Claro. Ellos dicen una cosa que es cierta, es decir, estos actuaron por orden de un gobierno constitucional. Eso es cierto, o sea que en el año 75 hubo decretos del Poder Ejecutivo, tanto en febrero de 1975 como en octubre del 75, en donde habilitaron a las Fuerzas Armadas para combatir lo que ellos llamaban, obviamente, la subversión, y se hablaba de aniquilamiento. Uh-huh. Entonces, hubo, ¿no es cierto?, ya represión legal por los decretos e ilegal, porque existieron, sabemos, las fuerzas paraestatales, la AAA... Sí, las torturas que han sido registradas también, desapariciones, etcétera. Etcétera, antes del 24 de marzo, obviamente, ¿no? El centro de detención de Famayá en Tucumán existe desde antes del 24, existió desde antes del 24 de marzo. Luego, ¿no? A partir del 24 de marzo, las Fuerzas Armadas toman el ejército, sobre todo la centralización de la represión, y
la expansión de la construcción de estos centros clandestinos fue, bueno, exponencial. Es por eso que se habla de lesa humanidad, es por eso que se habla de genocidio, es por eso se habla de crímenes contra la humanidad, porque es contra la sociedad toda. Claro. Es decir, no sabemos perfectamente que las víctimas fueron, obviamente, sí, las organizaciones político-militares, pero si uno toma el Nunca Más, el 30% de los desaparecidos son trabajadores y trabajadoras, el 20% son estudiantes, además de que, bueno, profesionales de distintos tipos, artistas, empleados, etcétera, etcétera. Tal cual. Entonces, lo que sí fue probado es ese plan, esa planificación. Es decir, desde ese punto de vista, esta gente presa, estos no pueden ser considerados víctimas, porque han sido ejecutores de un plan sistemático. Y eso es lo que a veces no se tiene en cuenta cuando se habla de una visita humanitaria. Por otra parte, están en buenas condiciones detenidos, y una condición que no tuvieron los desaparecidos, los torturados, los asesinados. No tuvieron esas condiciones de detención que tienen ahora, ni juicios. Entonces, y como decía el juez Daniel Rafecas, ¿qué más castigo quieren de aquellos que atentaron contra el Estado que lo que padecieron? Fueron asesinados, fueron torturados, fueron desaparecidos, fueron perseguidos, fueron cesanteados, fueron exiliados. Bueno, ¿les parece poco castigo? Sí, lamentablemente parece que lo que se pretende es la continuidad un poco de eso, o volver a etapas oscuras, sobre todo cuando se quiere resignificar un delito de lesa humanidad como el ataque contra el terrorismo o la defensa del Estado contra el terrorismo, etcétera, etcétera, de las barbaridades que dice este diputado. Ana, obviamente agradecerte esto, vamos a seguir de cerca la denuncia penal que hacen desde la CPM por apología del crimen en relación a la visita de estos diputados. Consultarte si sabés si va a haber algo interno dentro de diputados, que me imagino algún tipo de desagravio o alguna situación así, que me imagino que también, amerita, digamos. Ojalá, no estoy al tanto. Bien, veremos No entonces. estoy al tanto. Muchísimas gracias por el llamado. No, por favor, gracias a vos y obviamente a toda la CPM, y que sepan que los micrófonos están siempre abiertos para cualquier comunicación. Muchas gracias, buenísimo. Fuerte abrazo y gran jornada. Gracias. Pasaba Ana Barleta, integrante de la Comisión Provincial por la Memoria, es el ente que denuncia a los diputados, entre ellos a Benedict, que son quienes fueron a visitar a los genocidas a la cárcel, detenidos por delitos de lesa humanidad, por apropiar bebés, por secuestrar, por torturar, por asesinar, por fusilar, por tirar gente viva y muerta desde aviones al Río de la Plata. A toda esa gente lo único que esperamos es el destino que tienen que tener, que al fin y al cabo es el que tuvo Videla.